¿Qué tal, mis hermanos? Bienvenidos a un nuevo video de Ministerio Séptimo Milenio, de esta serie tan especial titulada El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. Como ustedes saben, si han visto los capítulos anteriores y nos han estado acompañando, estamos repasando este libro de Elena de White, que nos habla sobre la vida de Jesús. Ya estamos en lo que es la segunda mitad del libro. Parece mentira al principio de esta serie, cuando pensaba que eran 87 capítulos, estaba un poco preocupado de si iba a llegar, de si ustedes me iban a acompañar, así que les agradezco, estoy muy contento de que así sucedió y le ruego a Dios que así siga siendo, si es que ha sido de bendición para ustedes, que puedan seguir acompañándome. Estamos en el capítulo 44, titulado La verdadera señal. En este capítulo, Jesús vuelve al lago. Les gustaba mucho usar el barco como un medio de transporte, porque en el lago del Mar de Galilea, en cada una de las riberas del lago había ciudades, entonces era mucho más fácil cruzar en barco que dar toda la vuelta caminando. Y bueno, en este lago ya se habían desatado al menos dos tormentas. Jesús había cruzado también a la región de Decápolis, donde había liberado a estos dos endemoniados. Y ahora vuelven allí a esta ciudad de donde habían sido echados, porque recuerdan que Jesús a los demonios les permitió ir a una pila de cerdos, y estos cerdos se tiraron a un precipicio. Entonces la gente los había echado a Jesús y a sus discípulos. Pero recuerden que estos endemoniados les habían pedido a Jesús poder seguirlo, y Jesús les dijo que no, que ellos debían volver a sus casas, a sus hogares, a sus conocidos, y contar todo lo que Dios había hecho por ellos. Y gracias a ese trabajo evangelístico, ahora la gente había olvidado un poco sus rencores y estaban dispuestos a recibir a Jesús de una forma mucho más abierta, y especialmente ver todos los milagros que él hacía y la ayuda que daba a los enfermos. Y fue así como se acercaron a él. Jesús fue a una montaña y empezaron a traer a todos sus enfermos. Y hubo un caso puntual donde vino un sordo, y Jesús quizá no hizo lo mismo que hacía siempre, sino que esta vez se apartó de la multitud y miró al cielo y oró, pero no solamente por esta persona que no escuchaba, sino por todas las personas que no escuchan la verdad. Esa oración de Jesús, siempre mirando al más allá, ¿no es cierto? Incluso hasta nuestros días, sufriendo por todas las personas a las que les es presentada la verdad, pero tienen cerrados sus oídos espirituales. Y en este caso también puso su dedo en la lengua y eh, fue sanada esta persona, ¿no es cierto? Y aquí también se sucede la repetición de un gran milagro. Recordemos que en Galilea había 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, que lo habían ido a ver y se habían quedado ya sin provisiones. Y Jesús multiplicó algunos peces y algunos panes, dio de comer a todos y sobraron una gran cantidad de cestas. En este caso eran 4.000 los hombres, y Jesús volvió a realizar este milagro. Y lo curioso es que los discípulos volvieron a manifestar incredulidad. Otra vez las mismas palabras. ¿De dónde se supone que vamos a sacar pan para toda esta gente? O sea, acababan de ver que Jesús podía multiplicar los alimentos, y otra vez ellos con su necedad. Y no tanto quizás en el poder de Jesús, sino en que esta vez no eran judíos a quienes iban a alimentar, sino que eran justamente gente pagana de la región de Decápolis.
Y más allá de las lecciones de Jesús que pudimos ver en el capítulo pasado sobre las barreras, quebrantar esas barreras de orgullo y de soberbia judía, todavía ellos tenían una barrera, un sentimiento muy marcado hacia la gente pagana. Así que bueno, Jesús realiza este milagro y después deciden volver por el lago a la región de Galilea. Y fíjense el contraste, porque en una región pagana todos adoraron al Dios del cielo. También está el ejemplo de la mujer sirofenicia. Todos terminaron aceptando a Cristo y queriendo recibirle nuevamente. Y en la región de Galilea, que es donde él había crecido y donde eran todos judíos, ese pueblo que Dios había elegido para recibir al Mesías, lo recibían con indiferencia, pero otros con mucho recelo. Y siempre estaban ahí los fariseos tratando de engañarlo, de hacerlo caer. Pero esta vez se dio la situación de que en el pueblo judío había varias sectas o varios partidos políticos. Unos eran los fariseos, otros eran los saduceos. Había más, pero estos eran los principales. Los fariseos eran todos aquellos que incitaban a odiar a Roma y querían que haya un gobierno judío que vuelva a devolver, que le devuelva la gloria que el pueblo tenía. En cambio, los saduceos eran más los sacerdotes y la gente rica que quizás transaba con Roma para lograr seguir reteniendo todas sus riquezas y sus privilegios, ¿no? Eran enemigos entre ellos, se odiaban, pero fíjense cómo el mal atrae al mal, que ahora se unieron para tratar de entrampar o de tentar a Jesús. Y se da que vienen y le piden un milagro a Jesús, que les muestre señales, y Jesús ve en ellos una total hipocresía, ¿no? Son capaces de mirar el cielo, de conocer las estrellas, de tener ciencia, pero no reconocen los tiempos de Dios. No han reconocido al Mesías que vino en el tiempo señalado y que llevaba una vida tal cual lo describía la palabra de Dios que ellos decían estudiar. Y hace un contraste la sierva de Dios, ¿no es cierto?, entre lo que fue Nínive cuando Jonás predicó, que gente totalmente pagana termina arrepintiéndose y recibiendo misericordia de Dios, y sin embargo los judíos, la señal que iban a tener era que como Jonás había estado 3 días en el vientre del pez, Cristo también iba a estar 3 días en la tumba, ¿no es cierto?, y que iba a resucitar, y esta señal iban a tener los judíos, y aún así no iban a arrepentirse para obtener la misericordia. Entonces la sierva del Señor ahora nos va a empezar un poquito a hablar de todas estas actitudes que tenía el pueblo judío, y dice que lo que indujo a los judíos a rechazar la obra del Salvador era la más alta evidencia de su carácter divino. El mayor significado de sus milagros se ve en el hecho de que eran para bendición de la humanidad. La más alta evidencia de que él provenía de Dios estriba en que su vida revelaba el carácter de Dios, hacía las obras y pronunciaba las palabras de Dios. Una vida tal es el mayor de todos los milagros. Y esta cita nos habla, doctrinalmente nos deja muchos detalles, ¿no? En primer lugar, que separa a Jesús de Dios, ¿no es cierto? Dice que Jesús provenía de Dios, revelaba el carácter de Dios. Entonces, la sierva del Señor no reconoce a Jesús como esa persona que es Dios. Sí, siempre lo reconoce como un ser divino de la misma sustancia que el Padre, pero no como si fuese el Padre mismo o conformando un Dios en equipo con el Padre. Eso ella lo tira por el suelo con todo este tipo de citas, ¿no es cierto? Proviene de Dios, revela el carácter de Dios, hace las obras y pronuncia las palabras de Dios. Y obviamente ella nos da a conocer quién es ese Dios
que es su Padre, Dios el Padre, ¿no es cierto? Es el único Dios verdadero. Y obviamente el hecho de revelar a Dios hizo que los judíos lo odien, porque la vida de ellos no se parecía en nada a todo lo que Dios había dejado escrito en su palabra y en su ley. Ellos iban contrariamente a todo esto y por eso es que llegaron a odiar a Cristo, ¿no? Y dice la sierva que cuando se presenta el mensaje de verdad en nuestra época, son muchos los que, como los judíos claman, muéstranos una señal, realiza un milagro. Pero Cristo no ejecutó milagro a pedido de los fariseos. No hizo milagro en el desierto en respuesta a las insinuaciones de Satanás tampoco. No nos imparte poder para justificarnos a nosotros mismos o satisfacer las demandas de la incredulidad y el orgullo. Pero el Evangelio no queda sin una señal de su origen divino. ¿No es acaso un milagro que podamos libertarnos de la servidumbre de Satanás? La enemistad contra Satanás no es natural para el corazón humano. Es implantada por gracia, o sea, odiar a Satanás y odiar el pecado no es natural en nosotros, nos es impartida por Dios a través de su gracia, ¿no es cierto? Cuando el que ha estado dominado por una voluntad terca y extraviada queda libertado y se entrega de todo corazón a la atracción de los agentes celestiales de Dios, se ha realizado un milagro. Así también ocurre cuando un hombre que ha estado bajo un engaño poderoso llega a comprender la verdad moral. Cada vez que un alma se convierte y aprende a amar a Dios y guarda sus mandamientos, se cumple la promesa de Dios: y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Vamos a señalarlo con el color de la ley, ¿no es cierto? Porque amar a Dios y guardar sus mandamientos es un requisito para que Dios cumpla su promesa, porque los mandamientos son el carácter de Dios y como Jesús debemos revelar su carácter. Me llamó mucho la atención y rescato, ¿no?, que el hecho de aceptar la verdad y de llegar a la verdad no es algo de que gloriarnos, no es un don nuestro, no es por fortaleza o habilidad nuestra, sino que es un milagro de Dios. Nosotros lo único que podemos hacer es elegir ser soberbios o elegir ser humildes con la ayuda de Dios, y después Dios nos va a revelar lo que Él decida, ¿sí? Pero no está en nuestra capacidad. Por más intelecto que haya, si alguien no se entrega a Dios en humildad para recibir su gracia, nunca va a poder ver la verdad, por más que sea un erudito, un pastor, un teólogo. El cambio verificado en los corazones humanos, la transformación del carácter humano, es un milagro que revela a un Salvador que vive eternamente y obra para rescatar a las almas. Una vida consecuente en Cristo es un gran milagro. Puse esta cita del color del Espíritu de Cristo, todas las citas que hablan del Espíritu de Cristo, porque nos habla de un Salvador que vive y obra. Y una vida consecuente en Cristo solamente se puede lograr, como dice el apóstol Pablo: mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo obrando y viviendo en mí es la forma en la que yo voy a tener un carácter como el de Él y como el del Padre. En la predicación de la palabra de Dios, la señal que debe manifestarse ahora y siempre es la presencia del Espíritu Santo para hacer de la palabra un poder regenerador para quienes la oyen. Tal es el testimonio de la divina misión, tal es el testimonio que de la divina misión de su Hijo, Dios da ante el mundo. Vamos a desmenuzar esta cita, ¿no es cierto? En la predicación de la palabra de Dios, la señal que debe manifestarse es la señal del Espíritu Santo. Vamos hasta ahí, ¿no es cierto? Todos los que predican deben manifestar al Espíritu Santo. Pero fíjense lo que dice después.
Este es el testimonio, o sea, que nosotros podamos manifestar al Espíritu Santo, es el testimonio que Dios da ante el mundo de la divina misión de su Hijo. Fíjense cómo primero habla de manifestar al Espíritu Santo, pero después dice que es la misión de su Hijo. O sea, manifestar al Espíritu Santo es manifestar a Cristo. Y esto es el testimonio que Dios da ante el mundo. Es necesario estar bien agudos para poder ver todos estos detalles en los escritos de la sierva del Señor, para entender cuál es la doctrina correcta en cuanto a la divinidad, ¿no es cierto? Y esto, bueno, hago la aclaración de que desde este ministerio todas las doctrinas deben fundamentarse en la palabra de Dios, pero como adventistas creemos en la inspiración de Elena de White, y como hay muchas personas que retuercen sus escritos para hacerla decir cosas que ella no dice y cambiar las doctrinas originales de la Iglesia Adventista, nos metimos en esta misión de poder buscar la doctrina de Dios en sus escritos. Pero no significa que esto sea el fundamento de nuestro ministerio, sino que lo es la palabra de Dios. Los discípulos de Jesús se inclinaban a pensar que su maestro debería haber otorgado una señal en los cielos cuando se la habían pedido. Creían que él era perfectamente capaz de realizarla y que una señal tal habría acallado a sus enemigos. No discernían la hipocresía de estos caviladores. Esto quiere decir que Jesús no hizo esa señal que ellos le pedían porque eran hipócritas. Meses más tarde, juntándose muchas gentes, tanto que unos a otros se hollaban, Jesús repitió la misma enseñanza. Comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Por qué Jesús habla de la levadura? Él siempre usaba parábolas, y cuando nosotros hacemos la masa de un pan, esa masa puede estar varios días bien, en buen estado, y siempre en el mismo estado, pero cuando uno echa levadura, el carácter de esa masa, la forma, se empieza a transformar, se empieza a inflar y se termina pudriendo antes de tiempo. Entonces, Jesús compara lo que es la hipocresía de los fariseos con la levadura. El hecho de comprender la palabra de Dios como ellos la comprendían o la interpretaban, generaba que sus propios caracteres y que también los caracteres de las personas terminaban pudriéndose y terminaran transformándose a algo que no es la voluntad de Dios, ¿sí? Y se nos dice que las mismas influencias hipócritas obran hoy por medio de aquellos que tratan de explicar la ley de Dios de modo que la hagan conformar a sus prácticas. Esta clase no ataca abiertamente la ley, sino que presenta teorías especulativas que minan sus principios. La explican en forma que destruye su fuerza. Una influencia satánica que ataca la ley de Dios, tanto los 10 mandamientos como la ley de Moisés. Cualquiera que ataque una parte de la ley de Dios, sea la ley moral o sea la ley levítica, la ley de Moisés, es una influencia satánica que a veces algunos no la atacan abiertamente, otros sí, pero con el solo hecho de tener teorías y tratar de interpretarla para que la vida sea más fácil, en vez de cumplir al pie de la letra como está escrito, eh, hace que se destruya la fuerza de la ley y hace que las personas no puedan resistir el mal, porque la ley, que es el carácter de Dios, cuando nosotros tenemos el carácter de Dios por medio de Cristo, es la única forma de poder resistir el pecado, resistir el mal. Y cuando nosotros rechazamos la ley, renegamos de la ley, no podemos tener el carácter de Dios. Estamos aboliendo parte del carácter de Dios y no podemos resistir el mal. Y, y- y una de las características de la gente que resiste y rechaza alguna parte de la ley de Dios justamente es que son hipócritas, es la hipocresía, es resultado de su egoísmo, dice acá la sierva de Dios.
cuán difundido está hoy como antaño este pecado sutil y engañoso entre los seguidores de nuestro Señor, cuán a menudo nuestro servicio por Cristo y nuestra comunión entre unos y otros quedan manchados por el secreto deseo de ensalzar al yo. Ese es el pecado que está difundido hoy en día como antes, ¿no es cierto? No solamente la hipocresía como tenían los judíos, sino también su continua codicia de querer ser el gobierno que esté al frente del mundo, de pisar a las personas que los habían esclavizado, y entre los discípulos mismos, de quién era el mayor para estar al lado de Cristo, ¿no? Cuán presto a manifestarse está el pensamiento de adulación propia y el anhelo de la aprobación humana. Cuántas personas no que no tienen un anhelo de presentar la verdad, sino que todo el tiempo andan buscando más likes para ensalzarse, para ser famosos, para recibir más ofrendas. ¿Cuánto se ve, no es cierto, de eso hoy en día? Es el amor al yo, el deseo de un camino más fácil que el señalado por Dios, lo que induce a sustituir los preceptos divinos por las teorías y tradiciones humanas. A sus propios discípulos se dirigen las palabras amonestadoras de Cristo: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos. Tremendo, ¿no es cierto? Como acá dice que es el amor al yo y el deseo de un camino más fácil lo que induce a sustituir los preceptos divinos por teorías humanas. Entonces vemos cualquier persona que esté enseñando que alguna parte de la ley de Dios, sea los 10 mandamientos o la ley de Moisés, está abolida, es por un deseo egoísta, es por hipocresía y es por querer un camino más fácil, que cambian la ley de Dios por teorías, fabulaciones y costumbres humanas. La religión de Cristo es la sinceridad misma. El celo por la gloria de Dios es el motivo implantado por el Espíritu Santo, y únicamente la obra eficaz del Espíritu puede implantar este motivo. Recuerden, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Este cambio es la señal de su obra. ¿Sí? Está hablando de la religión de Cristo y dice que este cambio es la señal de su obra, motivo implantado por el Espíritu Santo, obra eficaz del Espíritu Santo. Religión de Cristo, señal de su obra, su propio espíritu, ¿no es cierto? Cuando la fe que aceptamos destruye el egoísmo y la simulación, cuando nos induce a buscar la gloria de Dios y no la nuestra, podemos saber que es del debido carácter. Padre, glorifica tu nombre, fue el principio fundamental de la vida de Cristo. Y esto es otro principio doctrinal, ¿no es cierto? El Hijo sujeto al Padre, ese es el modelo divino. No existe la coigualdad. Eso es una mentira de Satanás para romper como en el modelo divino. Jesús nunca se quiso poner en el lugar del Padre, ni tener la autoridad del Padre, ni ser igual al Padre. El Padre lo hace igual a Él porque Cristo se sujeta a Él y en aprobación y en agradecimiento y en amor le da absolutamente todo el Padre al Hijo. Sin embargo, en mismo 1 Corintios 15 dice que al final de todo el Hijo le va a entregar el reino al Padre para que sea Dios en todos. Y termina diciendo que si le seguimos, ¿sí? Padre, glorifica tu nombre, será el principio fundamental de nuestra vida. Nos ordena andar como Él anduvo, y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. Todo se reduce siempre a lo mismo y da vueltas siempre en los mismos temas, en conocer al Dios verdadero, en reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, en poder vivir la vida según el carácter de Dios, que es manifestando el Espíritu Santo en nuestras vidas, que ese es el trabajo de Cristo, es Cristo viviendo en nosotros, eso es el Espíritu Santo. Y andar guardando y en obediencia a la ley de Dios, a toda la ley de Dios, y no tratar de
parte de esa ley clavarla en la cruz para tener una vida más fácil, un camino más fácil, porque eso es hipocresía pura. Eso es autocomplacencia, es querer acomodar a Dios a nuestra forma. Entonces, hermanos, ese es el llamado a mirar la ley de Dios, a mirar su carácter y a permitir que Cristo more en cada uno de nuestros corazones. Bendiciones a cada uno de ustedes y los espero en el próximo capítulo. No olviden suscribirse. Acá tenemos el botoncito que no es un link, pero ustedes en el mismo canal tienen la campanita, pueden suscribirse y pueden compartir para que otras personas también puedan recibir este material que por lo menos para mí es de bendición y según sus comentarios creo que también ha sido de bendición para muchos de ustedes.